Bueno, lo que voy a hacer es intentar explicar de dónde vienen las reformas neoliberales y proponer formas de enfrentamiento. Sabemos que el mundo contemporáneo está completamente dominado por políticas neoliberales, las cuales están en ese momento exigiendo reformas laborales y en los sistemas de seguridad social. En todas ellas, lo que se propone es rebajar las condiciones sociales del pueblo bajo un discurso de austeridad extrema, menos impuestos, Estado mínimo, más privatizaciones, etc. Es un ejemplo de tantos la reforma propuesta a la seguridad social en Brasil, básicamente estructurada en el aumento de la edad para jubilarse, disminución del sueldo de las personas jubiladas y pensionistas, con tentativa de capitalización. Tentativa porque en este momento, después de muchos protestos, se ha retirado la capitalización de la reforma. Pero siempre con manutención de privilegios para la clase política y a los militares. Y no es casualidad. El motivo legado. Según el gobierno, con el apoyo de la media tradicional, en el mainstream, la seguridad social sería deficitaria y no habría condiciones de sostenibilidad en futuro próximo. Y también la razón por la cual el país no crece y entraría en colapso en algunos años. Eso es lo que se dice. Pero lo que no se dice es que no hay tributación para grandes fortunas en Brasil. En España, si uno gana 100 millones de euros, el 50% se queda con el Estado. En Brasil no se paga impuestos para jugar en la roleta del casino de la Bolsa de Valores. Es decir, el capital financiero o ficticio no tiene límites ni paga impuestos al Estado. Así que es mucho más fácil cobrar del pueblo una cuenta que no se cierra porque el gran capital no quiere pagar impuestos, que hacer reformas tributarias para cobrar más de los que ganan más, sobre todo el capital financiero, el grande cáncer de la era actual de la humanidad, generador de crisis permanentes y miseria social por todo el mundo. Hay que entender también que existen dos tipos de capitalismo en el mundo actual. Un capitalismo para los países ricos y el capitalismo de los países periféricos como los nuestros. En el primer se toma el ejemplo de Dinamarca, de donde se ha extraído la fórmula dorada del neoliberalismo, basada en la flexiseguridad laboral, o sea, la flexibilización del mercado laboral, de la contratación y del despido, de los contratos temporales, para aplicarla en escala global, especialmente en los países periféricos. Sin embargo, se olvidan dos cosas. Dinamarca es un país con menos de 6 millones de personas, con alta renta per cápita y alto nivel de educación. Segundo, es un país que resiste manteniendo el estado de bienestar social, amenizando la política neoliberal con mecanismos de alta protección social como el de renta mínima. O sea, mientras se propone flexibilidad para contratar y despedir trabajadores, de otro lado se mantiene alta protección social para los desempleados y una política activa del Estado en el mercado laboral, interviniendo para que todos tengan empleo. Fíjense que el paro no es considerado en este sistema un fracaso individual, mas sí un fracaso colectivo por lo cual el Estado tiene que responder, impulsando la formación de las personas trabajadoras y garantizando renta mínima para quienes no tienen empleo. Un pleno estado de bienestar social, Dinamarca, que cobra de los más ricos hasta un 56,5% de impuestos y estructura una red de protección social del nacimiento al túmulo, incluyendo sanidad y educación públicas hasta la universidad gratuita. Este es el modelo de lo cual se extrae apenas lo malo para nosotros, las políticas neoliberales, rebajadoras de las condiciones sociales del pueblo. Así que al importar la fórmula dorada neoliberal, nuestros países, que no tienen los mismos índices sociales de Dinamarca, por supuesto, aplican la flexiseguridad laboral sin contraponer las medidas indispensables de protección social,
la renta mínima para quienes no consiguen empleo, el avance en educación y sanidad pública de calidad, la formación y calificación profesional y, sobre todo, el fortalecimiento de la seguridad social. Todo al contrario, por acá, hechas las reformas de precarización laboral, como en Brasil, de flexiseguridad, se cortan gastos en la educación y sanidad públicas. No se invierte en formación y calificación profesional, ni tampoco se estructura una red de protección social para la dignidad de las personas. Por aquí, en Latinoamérica, el paro aún es considerado un fracaso individual, cuando en realidad no es ni un fracaso individual ni colectivo, pero sí del capitalismo, debiendo al Estado intervenir para que las empresas garanticen los empleos. Por lo tanto, mientras que en los países ricos se emplean los mecanismos de protección social de renta mínima, como en Italia, con el rédito cittadinanza, que es un beneficio para quienes estén en dificultades financieras, que garantiza un pago de hasta 13.200 euros al año. En nuestros países de Latinoamérica se propone cortar la seguridad social. Ahora, en el caso de Brasil, la reforma de la seguridad social es un discurso necropolítico, neoliberal, cínico y genocida de las personas vulnerables, por el cual se alardea la necesidad de cortes de gastos sociales, mientras se aplican exenciones fiscales para las petroleras internacionales explotarem el petróleo brasileño del pré-sal hasta 2040 sin impuestos, mientras que también se mantiene intacta la octava mayor reserva monetaria del mundo, pero que no sirve al pueblo. $1 trillón es lo que se alega como déficit de la seguridad social brasileña, mientras que la misma cifra se eximió a las petroleras internacionales de pagar impuestos al Estado que podrían subsidiar mejores condiciones de vida al pueblo. $1 trillón es también la deuda de muchas empresas y bancos, incluso la Embajada de los Estados Unidos de América, de la cual no se habla de cobrar. Bueno, yo tengo acá unas diapositivas, pido para volver para la segunda, después de esta, por favor, ahí está. Las razones de las reformas neoliberales. Es un contenido de necropolítica. Necropolítica, según Aquiles Mbembe, que es un jurista africano, es la elección de quienes van a vivir y de quienes van a morir en el sistema. Este favorecimiento a las multinacionales y al capitalismo financiero, que busca la maximización de las ganancias y reducción de costes en escala global, con la eliminación de resistencias, como vemos en Brasil, el Estado actuando fuertemente contra sindicatos, contra la solidaridad de clase, estimulando una guerra de todos contra todos, o sea, un neofascismo que se alimenta por un lumpenproletariado cada vez más creciente por medio del exterminio de la clase media en dirección al llamado capitalismo del 1% que ha denunciado Alois Schumpeter en los años 50. En este capitalismo del 1% se supera la fórmula tradicional del neoliberalismo, que era el 70-30. 30% bien y 70% malo. Ahora no. El menos de 1% se va a quedar muy bien, que son los grandes bancos, las grandes corporaciones, las personas millonarias. Y el 99%, ahora sin la clase media, va a ser una población de miserables, con una competencia en los ejércitos de reserva, o sea, trabajadores y trabajadoras con subempleo contra trabajadores y trabajadoras sin empleo, a quienes solo sobra el concepto nietzscheano de goce de la crueldad. O sea, yo tengo un subempleo, usted no tiene. Yo tengo una arma para defenderme, como el gobierno brasileño hace las armitas. Usted no tiene. Y así que se va
con el discurso de reducción de impuestos del capitalismo financiero y de multinacionales para estimular la inversión, se dice, y un otro discurso de austeridad extrema, el Estado mínimo más débil, con menos mecanismos de solidaridad social, pero con mucho más policía a servicio del capital para represión del pueblo, como mucho bien mostrado en el vídeo de lo que pasó acá en Argentina. Todo para la eliminación del excedente, de las personas vulnerables, con menos derechos, menos sanidad pública, menos educación pública, menos previsión social, o hasta mismo la privatización de la seguridad social por un sistema de capitalismo, de capitalización, y con más represión. Se va también idiotizando el pueblo, con un discurso cínico que predica la austeridad extrema para, entre comillas, beneficio de los pobres. Obviamente que no. Y así que, podemos pasar al slide, por favor. La regulamentación laboral y de seguridad social está bajo ataque. El neoliberalismo de este capitalismo corporativo y financiero produce el neofascismo, que es un peligro y que está ocurriendo en Brasil hoy. Y hay dos tipos también de neofascismo. Uno para países ricos, en que en primer lugar está la xenofobia y después la porofobia, o sea, el miedo de los migrantes y después el miedo y el odio a los pobres. En los países periféricos como los nuestros, la ecuación se invierte. En primer lugar, la porofobia, el miedo y odio a los pobres, y después la xenofobia. Y así que la técnica tradicional de reglamentación del trabajo y seguridad social, de la norma inderogable de orden público, está bajo ataque, sometida por el capital volátil que migra de territorios sin ningún control a una competencia internacional. O los legisladores son cooptados por este poder económico sin control para producción de un derecho universal de ejecución de los contratos, que es el mecanismo jurídico por el cual se somete las personas, sean trabajadoras, sean consumidoras o sean las personas que necesitan tomar dinero a los bancos. O se convierten bien estos legisladores en competidores para un derecho nómade, o sea, el anarcocapitalismo que no tiene control va cambiando territorio y rebajando el estándar de protección social. Y con eso se produce una nueva forma de dumping social, que es la competencia desleal entre naciones para producción de normas sociales cada vez menos favorables. Pero ¿para qué sirve el Estado? Tenemos que promover el rescate del estado del bienestar social, promover y proteger los derechos humanos, como el derecho humano fundamental a la seguridad social, los derechos de las personas, el medio ambiente, vida digna para todas y todos, proteger a las personas vulnerables, garantizar trabajo para todas las personas, sanidad, educación pública y cultura también. El Estado no debe servir nunca para la necropolítica, o sea, para proteger bancos y grandes corporaciones o la propiedad de los rentistas y aumentar la desigualdad social. Tenemos, por lo tanto, que decir un fuerte no a estas propuestas de reformas neoliberales o de rebajamiento de la seguridad social. Y decir que tenemos que tributar mucho más al capital financiero. Muchas gracias.